El tema de hoy es confesión de pecados. Y dice la palabra de Dios que en Josué capítulo 7, versículo 19, Dios exhorta a confesar el pecado. Y vemos un ejemplo de lo que sucedió con Acán, cuando él se guardó cosas que no tenía que guardarse, y él pecó primeramente contra Dios y estorbó al pueblo de Dios. Y también en esa historia podemos ver cuál fue el castigo por pecar. Vemos en Jeremías 3:13 y Santiago 5:16 como referencia, donde se nos exhorta, se nos anima, se nos motiva a confesar nuestros pecados delante de Dios, reconocer nuestras faltas. Es seguida por el perdón. Vamos a ver qué dice Salmo 32, versículo 5 y primera de Juan, capítulo 1, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Dice: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en Dios, en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Vemos que el que nos perdona nuestros pecados es Dios, porque Él es justo. Nosotros confesamos nuestro pecado a Dios y Él es quien nos perdona. Ahí en el tema donde primera de Juan dice liberación del pecado, si estudiamos el texto en su contexto y leemos todo lo que es el capítulo 1, versículo 5 hasta el 2:2, podemos encontrar lo que significa ser libertos de todo pecado. Dice la palabra de Dios: este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de todo mal. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Significa que el pecado se comete. El pecado es continuo, pero continuamente nosotros debemos de evitar pecar contra Dios. Cuando ya venimos al conocimiento de la palabra, nosotros sabemos cuáles son las cosas que nos conducen al pecado y sabiamente podemos apartarnos y mantenernos en santidad. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Quiere decir que todo el mundo ha sido lavado, limpiado y restaurado. Pero hay una culpa
que todo aquel que continúa en el pecado no ha aceptado el sacrificio que Dios hizo por sus pecados, y ahí viene su condenación. Pero el perdón de pecados, la liberación de pecados, viene por creer primeramente al Evangelio, porque dice la palabra de Dios que todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Y todo aquel, dice la palabra de Dios, que cree en Jesucristo tendrá vida eterna. Pero también dice el apóstol Pablo en Romanos que cómo creerán si nadie les predica. Y entonces dice que la palabra, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, oír con fe la palabra de Dios. El Espíritu Santo, que es el que bautiza a la nueva criatura cuando cree en el Evangelio, es el que nos da un nuevo ser cuando venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nos dice en Filipenses el apóstol Pablo, cuando escribió a los filipenses, a los creyentes, porque es que las cartas de los filipenses era para los que habían creído, no para los incrédulos. Entonces vamos a continuar con lo que es el tema confesión de pecados. Entonces dice que en el Salmo 32, versículo 5 también nos dice que es seguida por el perdón. Dios la considera valiosa. Vemos en Job 33, versículo 27 y 28, Deuteronomios 9 y versículo 20. Y hay más versículos que apoyan, que confirman esta afirmación de la confesión de pecados. No solamente Dios la considera valiosa, sino que la exige. En Levítico 5 podemos ver, y en Oseas, Levíticos capítulo 5, versículo 5 y Oseas 5, 5. Podemos también nosotros ver la ilustración de la confesión de pecados en Lucas. Es una ilustración. Cuando dice ilustración, es que le da un ejemplo para que usted comprenda lo que significa en lo que le están diciendo de la confesión de pecados. Lucas 15, 21 y capítulo 18, versículo 13. Le da la ilustración, está ilustrada la confesión de pecado. Usted puede tomar ejemplo de ahí mismo y comprender qué significa. Las promesas que la acompañan están en Levítico 26, 40 al 42 y Proverbios 28, 13. Ahí podemos nosotros aprender cuáles son las promesas que acompañan la confesión de pecado. Dice también la palabra de Dios que juntamente con la confesión debe de estar acompañada, tengo compañía aquí, acompañada, apartarse del pecado. Esa es una de las de las manifestaciones cuando es genuino la confesión de pecado. El que se arrepiente y confiesa su pecado se aparta, deja su pecado. Proverbios 28, 13. Porque también dice la palabra de Dios que el que ha sido lavado y luego se vuelve a su pecado es como las cerdas recién